¿De dónde más? De Pitrusquén. ¿De dónde más? La Serena. De Concepción, de La Serena, Coquimbo. A ver, otro sitio. ¿Cómo? El Imperial. No. Iquique. Así que venimos de diferentes partes. El Gordo. Muy bien. Los aromos, los tildes. Pero hoy hemos hecho un alto a las congregaciones en las cuales comúnmente asistimos para reunirnos con un propósito: fortalecernos en el Señor, animarnos mutuamente, estimularnos en el conocimiento del Salvador y retornar nuevamente a nuestras congregaciones como deudores para amar, servir y ayudar a nuestros hermanos. Y también estoy contento porque hemos aceptado el desafío que les compartíamos el jueves en la noche, y que lo leíamos en el libro de Lamentaciones. Vuelvo a leerlo. Bueno es esperar ¿cómo? En silencio y reverencia la salvación de Jehová. Que se siente solo y calle, porque es Él quien lo ha dispuesto. Es un desafío de parte del Señor para mantener el espíritu de reverencia, de reflexión y esperar las respuestas del Señor para nuestras vidas. En este momento corresponde a la escuela sabática. Estamos a nivel mundial en la escuela sabática. Y yo les animo, hermanos, para que ustedes estudien el folleto. El folleto de este trimestre, muy bueno, excelente. Estúdienlo, profundícenlo. Pero hoy, como no trajimos el folleto, vamos a tomar el tema que correspondía para esta semana y lo vamos a dar un enfoque práctico para nuestras vidas. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el tema de estudio esta semana? ¿La muerte y qué? Y la resurrección conforme a la enseñanza de Jesucristo. Hablemos en esta mañana de la muerte. Todos nosotros de alguna u otra manera hemos entrado en contacto con eso que produce temor, rechazo, angustia, que llamamos muerte. Personalmente conocí el mensaje adventista cuando teníamos 13 y 14 años y tuve el privilegio de ir creciendo en un grupo que se estaba formando en la ciudad de Bogotá. Era un grupo pequeño, pero muy fervoroso, muy fervoroso. Pero en las horas de la tarde del sábado, mientras pasaba la hora del almuerzo a la sociedad de jóvenes que asistíamos, en ese lapso de tiempo me gustaba ir al cementerio que quedaba cerca de la capilla. Era un cementerio donde había bastantes árboles, unas sillitas, bancas para que uno se sentara, y ahí me sentaba a reflexionar. Estaba al frente mío ahí la pared donde guardaban los féretros, o el nicho llaman, pero era un nicho familiar, o sea, de 20, 30 en un mausoleo, y después había una zona verde y después otro mausoleo. Así que en medio de los árboles sentado reflexionaba. Y reflexionaba en unas palabras que decía la Virgen, que mencionaba el sabio Salomón. Vamos a leerlas. Y que está en el libro de Eclesiastés. En el capítulo 7, versículo 2, versículo 4. Esperamos que esta mañana no sea un sermón, sino una reflexión, para que todos reflexionemos. Dice el versículo 2: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete,
porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Raro ese consejo, ¿verdad?, que da la Biblia, ¿no? Mejor es ir a la casa ¿de dónde? Del luto, que a la casa del banquete. Es bien raro ese consejo. Pero si leemos el versículo 4, el corazón de los sabios está ¿dónde? ¿Dónde está? En la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. Yo quiero que esta mañana seamos sabios y que reflexionemos en relación con la muerte y que la veamos realmente como el Señor quiere que nosotros la veamos. Para eso vamos a leer varios versículos de la Biblia, así que me van a ayudar. ¿Está bien? Yo voy a repartir los versículos y ustedes me van a colaborar. Quiero que alguien busque Romanos el capítulo 6, versículo 1 al 11. Un hermano. Otro hermano va a buscar Filipenses el capítulo 3, versos 8 al 10. Otro va a buscar Romanos 8:13. Un hermano más, Primera de Corintios 15:31. Colosenses 3, versículos 3 al 5. Y Segunda de Timoteo 2:11. Y vamos a estudiar en esta mañana algo que personalmente para mí no hace muchos años fue algo nuevo. Como les mencionaba, yo fui adventista como a los 13 años, pero yo conocí la doctrina del sábado, de la no mortalidad del alma. Conocí todas esas doctrinas, pero esta doctrina realmente para mí hace muy poco tiempo fue nueva a nivel de mi mente y a nivel de mi experiencia. Espero que en esta mañana no sea lo mismo con ustedes, pero si es igual, yo les animo para que la estudiemos, la reflexionemos y sobre todo para que experimentemos lo que el Señor dice a través de su palabra. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 6, versículos 1 al 11. Alguien que lo lea de corrido. Hermana María, por favor, colóquese de pie y nos ayuda con esos versículos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta el 11, hermano. Porque el que ha muerto libre es del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no hace dominio sobre él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Muy bien, gracias hermana María. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, van a encontrar más referencias en relación con la muerte a la naturaleza pecaminosa que en relación con el sábado, por ejemplo. Se le da un énfasis, una importancia capital a ello. Y quiero resaltar de lo que leyó la hermana María, el versículo 5. Porque si fuimos plantados quiere decir establecidos, consolidados. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de ¿qué?
de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Interesante. Aquí habla de que la muerte de Jesús, ese proceso de sacrificio, de entrega, de agonía, de muerte, es muy semejante, no igual, semejante a lo que tiene que experimentar aquel que realmente ha conocido al Salvador. Leamos el otro versículo, Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 11. ¿Alguien que lo tenga? Hermano, por favor. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien. Quiero leer en esta versión porque es algo muy interesante. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido ¿cuánto? Todo. Y lo tengo ¿por qué? Por estiércol. Hay unas versiones que dice por basura, pero es que hay una diferencia entre la basura y ¿qué? El estiércol. El estiércol es lo más inmundo, lo que más se rechaza. Aquí Pablo dice, lo tengo por estiércol, todo. ¿Para qué? Sigue diciendo, y lo tengo por estiércol para ganar ¿a quién? A Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación. ¿Qué está hablando Pablo? Él lo considera todo por estiércol para participar ¿de qué? De sus padecimientos en conformidad ¿con qué? Con su muerte. Otro versículo, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Léalo, Jan. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muy bien. Y nos dice que el autor el que gesta esa muerte de la carne, ¿quién es? El Espíritu. Y habla en un presente. Si hacéis ¿qué? Morir. No dice si en el futuro vuestra carne morir. Es un presente. Si hacéis morir vuestra carne, ciertamente viviréis. ¿Qué dice Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 31? Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 31. A ver, ¿alguien que lo lea? Gracias, Hernán. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Muy bien. Os aseguro. Es una confirmación, es una certeza, es una convicción. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día, ¿qué? Bueno, y se puede traducir en el original, dice, y cada día continúo, ¿qué? Cada día continúo muriendo. Es una continuidad, no es algo que logré en el pasado y sencillamente sucedió, es una continuidad de todos los días. Eso dice Pablo. Colosenses, el capítulo 3, versículo 3 al 5. Colosenses, el capítulo 3, versículo 3 al 5.
Gracias, hermano Freddy. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con la gloria de Él. El versículo Haced 5. morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Muy bien. El mismo principio. Haced morir, pues, ¿qué? El pecado en vosotros, porque muertos sois en Cristo Jesús. Segundo de Timoteo 2:11. Palabra fiel y cierta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muy bien. Creo, hermanos, que es suficiente estos versículos para que nosotros empecemos a ver la muerte de una manera diferente. El que va a experimentar la vida eterna, el que va a experimentar el estar con el Señor por todas las edades sin fin, tiene que haber experimentado la muerte al pecado en el presente. Amén. Tiene que haber experimentado su propio funeral en la experiencia de fe. Y Pablo dice que es semejante a lo que experimentó Jesús en su agonía y en su muerte. Y en esta mañana, como es una reflexión, cada uno de nosotros, a nivel individual, pedámosle al Señor que nos ilumine si nosotros estamos participando, hemos participado de esa experiencia o si es extraña. Yo fui adventista por muchos años, conociendo las doctrinas, pero en relación con morir al pecado, participar de los sufrimientos, de las agonías, de la agonía, de la muerte de Jesús, eso para mí era extraño. Eso es algo para mí extraño. Y por eso, hermano, en esta mañana vamos a reflexionar brevemente, porque el tema es bastante largo. Brevemente, la agonía, la muerte, la resurrección de Jesús. Quiero leer en el deseado de todas las gentes, aquí en el capítulo titulado El Getsemaní. Capítulo titulado El Getsemaní, la página 636. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios, mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: el que me envió conmigo está, pero me ha dejado solo el Padre. Perdón, no me ha dejado solo el Padre, porque lo que a él agrada hago siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. ¿Cómo entró Jesús a la experiencia de Getsemaní? Pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño ¿qué? Silencio. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? El enemigo ha llenado nuestra vida de tantos sonidos, de tantas distracciones, que nos cuesta experimentar el silencio para escuchar la voz de Dios. ¿Recuerdan ustedes los judíos?
Dice el espíritu de profecía que ellos estaban absortos en las ceremonias. Una pregunta, ¿son malas las ceremonias? Si habían himnos que eran solemnes, eran los judíos, se cantaban los salmos. Pero aún absortos en esas ceremonias, no escucharon la voz de Dios. No experimentaron el silencio del Espíritu para entrar en contacto con el Altísimo. Lo que más cuesta en este tiempo es experimentar el silencio del alma. Es interesante que a veces nosotros reunimos el silencio para escuchar la voz de Dios con las cosas religiosas. Hay hermanos que colocan unos himnos y lo colocan todo el día y lo escuchan por la mañana y lo escuchan a todo momento y le dan la vuelta al cassette y lo siguen escuchando. ¿No será eso de pronto un impedimento para que usted no esté en silencio y escuche la voz de la tierra? Aquí dice que al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio, pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores, debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que estaba tentado a temer que quedara privado por siempre del amor del Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué experimentó Jesús? Cuán terrible es el pecado delante de Dios. Experimentó en su magnitud la separación que hace el pecado del ser humano de Dios. El drama más grande para nosotros es que nos hemos habituado tanto con el pecado. Es algo tan común para nosotros que no vemos lo terrible que es a la vista de Dios. Y Pablo dice, siendo plantados en la semejanza de sus sufrimientos. Y nosotros, si queremos realmente nacer como nuevas criaturas, tenemos que experimentar lo mismo. Tenemos que experimentar el silencio del alma para que el Espíritu Santo nos sensibilice en relación con el pecado. Porque para mí el pecado es como el trapo que me pongo y me quito todos los días. No tiene trascendencia. Miremos en la experiencia de alguien que fue plantado en los sufrimientos, en la agonía, en el arrepentimiento, a semejanza de Jesús. Leamos el Salmo. Salmo 31. Salmo 31. Versículo 9. Y vamos a leer el versículo 10. Ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy como en angustia. De pesar se han consumido ¿qué? Mis ojos, mi alma y mis entrañas. Porque mi vida se va gastando ¿de qué? De dolor y mis años de suspirar. Se han debilitado mis fuerzas a causa de ¿qué? A causa de mi iniquidad. Y mis huesos se han consumido. Alguien que está experimentando verdaderamente cuán terrible es el pecado a la vista de Dios. Cuán terrible es el pecado a la vista de Dios. Alguien que ha recibido la unción del Espíritu Santo para ver el pecado como Dios lo ve. En el Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé,
¿Se envejecieron qué? Mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en sequedad de estío de verano. ¿Has experimentado eso, mis amados hermanos? En los cuales usted se ve realmente que es una podrida llaga, que su corazón y mi corazón es perverso, es engañoso, que el pecado me ha separado del Señor, que mis mentiras, mi egoísmo, mi orgullo es tan terrible que es una lepra, que es un cáncer que me está consumiendo. ¿Lo hemos experimentado? Quiero leer, hermanos, algo que dice aquí el Espíritu de Profecía en el comentario que ella hace del capítulo 6. El hermano Juan lo refirió ayer. Dice que esta experiencia es muy rara en esta época. Esta es la razón por la cual hay tantas perplejidades en la iglesia. Muchísimo, dice el Espíritu de Profecía, que pretenden tener el nombre de Cristo no están santificados, son impíos, han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo. Ser plantados en la semejanza de Jesús, llegar a ver el pecado como realmente el Señor lo ve, ver mis mentiras como el Señor lo ve, ver mis motivos equivocados como el Señor lo ve, ver mis transgresiones como el Señor lo ve, para que en contraste vea cuán deplorable es mi condición, cuán angustiosa es mi condición. Después del Getsemaní, el Señor continuó su camino de redención al Calvario. Y vamos a leer en la página 639 algo muy interesante. Escuchen bien. 639. Dice aquí: se ha equivocado. 693 está el capítulo titulado El Calvario. Hablando de la experiencia de María y los discípulos, dice cómo María vio sus manos extendidas sobre la cruz, se trajeron el martillo y los clavos, y mientras estos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la Madre de Jesús. Y escuchen bien, el Salvador no dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permanecía sereno, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen el corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Su espíritu
se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, porque no sabe lo que hace. Pablo dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Mis apreciados hermanos, si hemos experimentado realmente el Getsemaní, si hemos permitido que el Espíritu Santo sensibilice nuestro corazón en relación con el pecado, y experimentamos, como dice Pablo, que juntamente con Cristo seamos crucificados, la primera experiencia que se da en el corazón humano es un sentido de perdón, es un sentido de misericordia para aquellos que no entienden, que nos hacen daño. La mayoría de nosotros empezamos esta experiencia cristiana y fácilmente nos resentimos. El Señor dice que el que quiera vivir piamente, ¿qué va a padecer? Persecución. Ese es un principio como la ley de la gravedad. Si hemos experimentado realmente la naturaleza divina, tiene que venir persecución. Pero si estamos crucificados juntamente con Cristo, el mismo sentir que tuvo Jesús será el sentir que usted va a tener por aquellos que no lo entienden, que lo persiguen, que lo calumnian. Si en su corazón y en mi vida hay resentimiento, hay raíces de amargura, hay todavía, bulle dentro de nuestro ser, malestar, incomodidad por lo que nos han dicho, por lo que nos han hecho, sencillamente usted no está experimentando ser plantado juntamente con la semejanza de la muerte y los sufrimientos de Jesús. Y si no participamos con Él en sus sufrimientos y en su muerte, no podemos participar de su ¿qué? Resurrección, de su vida. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Leamos el Salmo 22, parte del Salmo 22. Vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Versículo 6. Mas yo soy ¿qué? Gusano y ¿qué? Y no hombre. ¿Qué es lo que hace la justicia de Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es lo que hace? Abate ¿qué? Abate en el polvo nuestra gloria. Si realmente estamos experimentando lo que el cielo quiere que sea una realidad en nuestras vidas, he aquí soy ¿qué? Gusano y no hombre. Oiga, en este ambiente, en este mundo, donde hay tantos honores, hoy a todo el mundo le llamamos doctor, porque el sistema es así. Anteriormente se le decía recolectores de basura, hoy es doctores en higiene pública. Todos son doctores y hay títulos. Qué difícil de llegar a la experiencia de decir soy gusano. Gusano y no. No de palabras,
sino realmente porque la justicia de Jesús ha batido en el polvo mi gloria. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Oprobio de qué? Oprobio de los hombres y despreciado de quién? Y despreciado del pueblo. ¿Nos gusta a nosotros que seamos el oprobio de otros? ¿Nos gusta a nosotros que seamos el desprecio del pueblo? Por eso Jesús dice, no busquéis ser llamados ¿qué? Maestros. Y dice el Espíritu de profecía, a nadie aduléis. Es más peligrosa la adulación que el oprobio y el rechazo. Porque es la suerte de aquel que está experimentando realmente el Jesús histórico, no el Jesús teórico. El que está experimentando el Jesús histórico está experimentando esto. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, ¿cuántos? Todos los que me ven se burlan de mí. ¿Qué sucede cuando se burlan de nosotros? ¿Qué hizo Jesús cuando se burlaban de él? Cuando lo despreciaban. Solamente había un sentir en su corazón. No se resentía, no se molestaba, no se enroscaba. Sencillamente oraba, intercedía, suplicaba ante el Padre por esas personas. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza diciendo, confío en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. La experiencia del cristiano. Y usted tiene que experimentarlo, hermanos, en su hogar, en su congregación. Y tenemos que experimentarlo si realmente queremos estar en el monte de Sion. No hay campo para los resentidos. No hay campo para los resentidos. No hay campo para los que tienen raíces de amargura. No hay campo para eso. No hay campo para los que tienen autocompasión. No hay campo para eso. Jesús podía autocompadecerse, flagelado, maltratado, herido de una manera extrema, pero no se compadece a sí mismo. En su situación extrema, oraba, intercedía por Dios. Ese es Dios, ese es Dios. Y por eso lo amamos, y por eso nos quedamos tan maravillados de Él. Pero ese es el desafío, para que ahora Cristo en nosotros pueda experimentar lo que Él fue durante esta tierra. Ahora, hermanos, Jesús murió, descansó en la tumba de José de Arimatea. Pero hay algo muy interesante, y quiero leerlo aquí en el deseado de toda la gente. La página 725. 725. Una pregunta. ¿Dejó Jesús de ser Dios al morir? A ver. No dejó de ser Dios. Siguió siendo Dios. Siguió siendo Dios. Si era Dios, ¿tenía Él poder para levantarse de la tumba? Tenía poder. Pero escuchen bien lo que dice el Espíritu de profecía. Escuchen bien. Dice, y aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, revestido con la panoplia de Dios. Este ángel dejó los atrios celestiales, los resplandecientes rayos de la gloria de Dios,
le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo del poder humano, son ahora cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen la hueste de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuera un canto rodado, y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Interesante. En la resurrección, Jesús anonadó su divinidad para que el Padre fuera el que obrara su liberación y lo llamara de la tumba. ¿Se acuerdan ustedes de Lázaro? Lázaro en la tumba. El Señor dice: quitar la piedra. Y después resucita a Lázaro. Pero hay algo interesante. Participando de la vida de Cristo, ahora el Señor le dice a las personas que están cerca de Lázaro, dice que desatadle y dejarle ir. Oh, mis apreciados hermanos, si nosotros hemos experimentado el Getsemaní, si en el silencio del Espíritu hemos sido sensibilizados en relación con el pecado, si juntamente con Cristo hemos sido crucificados para clamar e interceder por otros, si hemos sido sepultados, la primera experiencia, la evidencia de que hemos nacido de nuevo, es que sencillamente no podemos hacer nada. Ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Ahora Él es el autor y el consumador de la fe. Ahora tenemos que experimentar lo que dice el libro de Isaías. Isaías, el capítulo 30. Isaías, el capítulo 30. Versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Escuchen bien. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Mis apreciados hermanos, con toda sinceridad yo no conocía esto. Yo pensé que la vida era una modificación de mi vida anterior, que era hacer remiendos en ese trapo de inmundicia que era mi carácter, para fracasar vez tras vez. Pero aquí nos habla de que es una nueva experiencia, y en esa nueva experiencia el sello de que hemos nacido de nuevo es que ahora el Padre es el gestor, es el sustentador, es el guía de nuestra vida. Aún las circunstancias más pequeñas, Él las va a encauzar para nuestro bien. El que ha nacido de nuevo, el que ha muerto al pecado y ha resucitado juntamente con Cristo, experimenta
que el Señor es el que lo guía. El Señor es el que desata las circunstancias que lo tenía atado. El Señor es el que permite que usted cumpla el propósito que Él tiene ya en mente para esa vida. Es algo extraño, dice el Espíritu, porque es raro en esta época. Es muy raro en esta época. Pero es el único camino. Yo no encuentro otro camino. No encuentro otro camino. Ahora, a mí me enseñaron que el alma no es inmortal. Porque la Biblia dice que, vamos a leer el versículo de Eclesiastés, que se encuentra en el versículo 9. Capítulo 9, versículo 5 hasta el 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué? Nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia perecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Yo creo en esa. Yo creo en eso. Si aparece un muerto hablándonos, yo sé que no es esa persona, sencillamente Satanás. Pero esto también tiene que aplicarse a la experiencia más importante que la muerte biológica. Más importante que esa muerte al fin de nuestros días es la muerte al pecado, a esa naturaleza caída, a esa rebelión. Y una vez que nosotros hemos experimentado esa muerte, esa sepultura en Cristo Jesús y hemos nacido para participar de su naturaleza, ese muerto no se puede levantar nuevamente. Si se levanta nuevamente, es porque yo estoy experimentando o estoy practicando ¿qué? El espiritismo. ¿Por qué el espiritismo dice que los muertos no mueren? Que puede estar unos días por allá ausente, pero que si usted hace el esfuerzo, ese muerto regresa y hasta regresa con buenas noticias. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, pretendiendo que hemos muerto al pecado, a los 3 o 4 días sencillamente estamos practicando lo de nuestra naturaleza anterior? Situaciones más extremas. El sábado nos amamos, nos abrazamos, nos decimos hermanos, y durante la semana calumniamos, engañamos, odiamos. Según la Biblia, traer un muerto del más allá es espiritual. Según lo que dice Pablo, nuestro viejo hombre, que está viciado de pecados y que en Gálatas se refleja de una manera muy puntual, tiene que morir. Y lo que tiene que morir dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfreno y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también yo os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pretendiendo nosotros que estamos vivos en Cristo Jesús y sin embargo viviendo la vida del muerto. ¿Tiene pleitos todavía usted con alguien? ¿Enemistades? Y no pensemos en enemistades
en la iglesia o ni me estaba afuera, en el hogar. En el hogar. El principio del Señor para los que han nacido de nuevo es que en el hogar dos sean ¿qué? Sean uno. Si el esposo ha nacido de nuevo, sencillamente amará a su esposa como Jesús ama a la iglesia. ¿Y cómo ama Jesús a la iglesia? Con ternura, con paciencia, con dedicación, con esmero. No hay indiferencia, no hay machismo, no hay dureza. Si eso sucede, sencillamente pretendiendo estar vivos, sencillamente estamos muertos al pecado, al iniquidad. ¿Cómo estamos a nivel del hogar? ¿Realmente puede la esposa dar testimonio de que ha nacido de nuevo? ¿Puede dar testimonio el esposo de que la esposa ha nacido de nuevo? ¿Puede dar testimonio los hijos que hemos nacido de nuevo? Pero si ellos nos ven en pleitos, si ellos nos ven que nuestra lengua en vez de alabar al Señor sencillamente la utilizamos para difamar, para calumniar, para hablar cosas que no deben ser, ellos serán religiosos como lo fueron los judíos mientras puedan liberarse. Después o serán fariseos o serán incrédulos. ¿Cómo estamos nosotros? Y aquí dice hasta herejías. En este tiempo, cuando ya las trompetas celestiales se escuchan, cuando la venida de Jesús es una realidad y todavía metidos en herejías. Oye, hermano, nos queda tiempo hasta para meternos en herejías. Tremendo. Cuando nuestra mente, nuestras manos, nuestra vida debería estar completamente consagrada a servir a otros. Amén. Completamente consagradas a servir a otros. Pero si viene alguien y dice que no hay espíritu, le creemos. Si después viene alguien y dice que no hay resurrección, le creemos. A todo el mundo le creemos. Al internet le creemos. Menos a la palabra del Señor. Y no le creemos porque sencillamente no hemos sido plantados en la semejanza de los sufrimientos y la muerte de Jesús. Hemos sido plantados en liturgia, hemos sido plantados en intereses de reforma y reavivamiento, pero no hemos sido plantados en Cristo Jesús. Y por eso es que hay tan pocos misioneros. ¿Dónde están los misioneros que quieren ser ofrenda para la humanidad? Que quieren aliviar a este mundo cargado de iniquidad y de sufrimiento. ¿Dónde están los misioneros? Ahora hay un peligro mucho más grande. Cuando Saúl, en su extrema necesidad, en su desesperación, acudió a la pitonisa de Endor, allí sucedió algo muy interesante. Satanás, a través de este medio, trajo un ángel caído. ¿Y cómo vino ese ángel caído? En la forma física, en el tono de la voz y hasta en las palabras proféticas que hablaba Samuel. Hay un engaño todavía más terrible y es tener apariencia de piedad pero negar la eficacia de él. En nosotros ser predicadores de la verdad pero en el corazón ser hijos de las tinieblas, porque el que está obrando ese engaño es Satanás, y sin que nosotros nos demos cuenta nos estamos convirtiendo en pitonizas y pitonizos, y el enemigo hace creer de que nosotros somos uno de los 144,000, de que formamos parte del remanente, de que somos hijos de Dios cuando somos hijos de las tinieblas.
aunque externamente otros vean un profeta. Porque lo que vio Saúl, supuestamente era el profeta, pero no era el profeta, un ángel caído. Y por eso el Señor dice que nosotros podemos hablar lenguas ¿qué? Angélicas. Óigame, yo no sé cómo era escuchar a un ángel hablar. Yo quedo conmovido cuando alguien habla con esa elocuencia. Es impresionante. Pero un ángel hablar, dice la Biblia que uno puede tener lenguas angélicas, pero si no tiene la realidad de Cristo Jesús, de nada. Puede tener el dominio de las profecías, los talentos más impresionantes, pero si no ha sido plantado en la semejanza de los sufrimientos, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, nada soy. Perdido. Por eso, mis apreciados hermanos, decía Salomón, pues es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. El sabio está en la casa del luto. Ahora sí lo entiendo, Cuando yo estaba ahí en el cementerio, yo veía que llegaban los féretros y la gente se abalanzaba sobre el féretro y empezaban a decir, ¿por qué nos dejas? Pero no nos dejes, y mencionaban el nombre del papá, de la mamá, del hermano, el que estuviera ahí. Y cuando cesaban las lamentaciones por el que estaba ahí en el cajón, entonces decían, Dios mío, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Ahí no había cosa, había una desesperación, un caos. Pero lo que me dice la palabra es que yo tengo que experimentar ese funeral de mi propia naturaleza. ¿Cómo? Con gozo, con decisión, con anhelos, con fervor, con convicción. Y hasta tengo que vestirme de blanco para mi propio funeral, porque es el funeral que me permite participar de la vida de Jesús. Es el funeral que me permite participar de la naturaleza del Señor Jesucristo en mi vida, para que pueda decir, no por palabras, sino por realidad, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, y ahora es el Señor es el autor y el consumador de mi fe, sujeta mis pensamientos, mis motivos, mis acciones. Ahora soy siervo, Él es mi Señor. Por eso, mis apreciados hermanos, es tan importante esa muerte, es tan importante esa muerte. Y usted tiene que anhelarla, tiene que buscarla, Y bueno, estamos viviendo en un tiempo bien difícil. Hermano, Sí. la escuela sabática es como para que también haya una comunicación. Pienso yo de que muchos hermanos que están aquí sí han experimentado la muerte en Cristo Jesús, y es por eso que viven lo que están viviendo, esa soledad que dice usted, que no lo dice usted, lo dice la palabra, lo dice el profecía, la soledad en Cristo. Dios resucitó a Cristo, fue el Padre, pero la divinidad que tenía Cristo, esa fue la que dice el profecía, le permitió levantarse, y a nosotros lo mismo, o sea, la divinidad que Cristo está en nosotros, porque pareciera que nosotros estamos viviendo para el lado de Satanás, y el Señor quiere que nos congreguemos a darnos ánimo de las experiencias que hemos tenido con Él cada día, cada mañana, porque cada mañana nacemos de nuevo. Es verdad que el viejo hombre se quiere levantar, pero si nosotros hemos alimentado a la nueva criatura que es la palabra del Señor, nosotros vamos a vencer, y nosotros en estos momentos tenemos que unirnos para la victoria. Como decía ayer el pastor Campos, que subir un monte, después el otro monte y el otro mes, es una lucha diaria, hermano. Entonces venir y sentirnos en la condición de que nosotros no somos nada, le estamos quitando el poder a Cristo, porque Cristo está trabajando cada día con cada uno de nosotros, y para allá vamos. O sea, usted pregunta, ¿dónde están los obreros misioneros? ¿Dónde están? Hermano, están en cada día, que nosotros tenemos un sector. Cada uno tiene su sector, cada uno tiene su familia. Nosotros tenemos que empezar con nuestros hermanos primero a los nuestros. Y tenga por seguro, hermano, yo le iba a decir pastor, tenga por seguro que los nuestros mismos nos van a decir
eres de Barrabás, eres, lo que haces es por Bersebú. ¿Sabes? Porque se lo decían a Cristo, y lo que se lo dijeron a Cristo nos van a decir a nosotros. Entonces ahora las reuniones para juntarnos en nuestra experiencia, alabar a Cristo, abrazarnos y darnos ánimo para seguir este trechito que nos está quedando tan difícil, hermano. Estamos en nuestras casas, otros están en el trabajo, otros están con la juventud y están sufriendo en esa soledad. Entonces ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? Hermanos, que nos demos ánimo unos con otros, que sí vamos avanzando, que el hermano que viene caminando, hermano, ánimo, suba, hermano, suba. ¿Por qué? Porque ya el tiempo no es más. Entonces yo pienso que ese es el Espíritu de Cristo, de que nosotros en este momento necesitamos no alabanza, porque la alabanza, la gloria no es del hombre, sino que Cristo está trabajando, que la sangre de Cristo es eficaz y que la sangre de Cristo ha construido lo que ha construido en cada uno de nosotros. Unos más, otros menos, pero todos estamos en ese caminar y en ese amor que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Muy bien, hermano. Yo pienso, hermanos, que experimentar el quebrantamiento, experimentar el Getsemaní, experimentar el Calvario, experimentar la tumba, no es fácil. No es fácil, hermano, no es fácil. No es algo muy común en este mundo. No es agradable a nuestra naturaleza. A nadie nos gusta morir. Y ustedes miran las personas que tienen enfermedades terminales. Nosotros tenemos un señor, un hermano pentecostal, y tiene como unos 75, 80 años. Y él bondadosamente fue tocado para que nos ayudara allí a buscar agua en el terreno donde estamos. Y él tiene un problema. Él fuma, pero no fuma un cigarrillo, fuma cajetillas diarias. Cajetillas diarias. Y canta muy bien, y ora muy bien, y le gusta la palabra. Y dice, háblame de la palabra, cantemos un himno. Pero no ha tenido la victoria sobre algo que lo está matando. Sobre algo que lo está matando. Yo creo, hermanos, que el Señor quiere darnos vida. Eso es lo que el Señor quiere darnos vida. El Señor quiere darnos su carácter. El Señor quiere que realmente experimentemos ser semejantes a Él. Pero esa experiencia de morir a la carne, de morir al pecado, eso no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque cuando alguien está enfermo o alguien se está muriendo, ¿todo el mundo le da ánimo para que muera? Todo el mundo se está lamentando, todo el mundo lo está considerando, todo el mundo le está dando esperanzas. No, tú vas a vivir, no estamos orando por ti, no, pobrecito, no. Hermanos, la religión, que no tiene como base el morir al pecado y vivir la vida de Cristo, se encarga de hacer lo que nosotros hacemos con las personas que están muriendo. Pero si nosotros hemos nacido de nuevo, y como dice aquí la palabra, que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Si ya eso de la envidia, si ya eso del homicidio, de odiar a otros, de la intemperancia que es borrachera, porque eso es borrachera. Cuando yo como en exceso o como a mis deshoras, sencillamente yo me estoy embriagando porque mi estómago es una fábrica de alcohol. Eso es. Desenfrenos, no me como una empanadita, me como 5 empanaditas. Y como hay humitas, no me como una humita, me como 3 humitas. Y como hay sandía, no me como media sandía, me como una sandía y ojalá con un poco de harina tostada. Y después de haber almorzado. Desenfrenos. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús? Allí en el Calvario. Y alguien vino y mezcló unos ingredientes que producían anestesia a su sistema central.
a su sistema nervioso central. ¿Y Jesús lo tomó? No. Lo rechazó, porque quería que su mente estuviera tan despejada que él pudiera discernir perfectamente ese conflicto de las tinieblas que lo estaban azotando. ¿Qué es nosotros? Cuando todavía nos embriagamos con azúcar, todavía nos embriagamos con té, con café, con bebidas azucaradas, con tantas cosas. Pero si hemos superado eso, alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor. Pero otros verán que hemos nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo lo único que hace es alabar al Señor, servir al Señor. ¿Hemos dejado los desenfrenos? ¿Hemos dejado la idolatría? ¿O todavía idolatramos el televisor, el celular, la computadora? ¿Todavía la idolatramos? ¿Qué es idolatría? Todo aquello que ocupe un lugar, que ocupe el primer lugar en el cual debe estar Dios, es un ídolo. Si la televisión ocupa más lugar que el que yo le ocupo a Jesús, sencillamente es un ídolo. Si el trabajo, que aún siendo bueno, ocupa el primer lugar y no hay tiempo para el Señor, eso es un ídolo. Por eso el Señor dice: amarás al Señor Jehová, ¿cómo? Con todo, no dice con una parte, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Quiere decir, hermanos, que el primer deber nuestro cada mañana debe ser ¿qué? Buscar al Señor en oración, en reflexión, en entrega. ¿Sabe el consejo del Señor? Dice, por lo menos deberíamos sacar 1 hora cada día para reflexionar en la vida de Jesús, especialmente en cuáles escenas. Finales. En las escenas finales. ¿Lo estamos haciendo? Amén. Oh, hermano, qué bueno. Deberíamos estarlo haciendo. Y sigue diciendo: celos, hechicerías, enemistades, contiendas, disensiones, herejías. Eso debe ser pasado, eso tiene que quedar enterrado. Si yo lo traigo de nuevo, sencillamente yo creo en la inmortalidad del alma, yo soy un espiritista. Y si aún así yo pienso que tengo un ministerio especial y estoy ungido por talentos y por dones, pero traigo de vez en cuando eso que debería estar enterrado, ya no soy hechicero, soy un pitonizo o una pitoniza. ¿Cuál debe ser la experiencia del nuevo nacimiento? Más el fruto del Espíritu es que amor. ¿Cuál amor? Ese amor que experimentó Jesús allí mientras sufría los rigores del maltrato que estaba haciendo, orando por los soldados. ¿Qué estaban haciendo los soldados? Burlándose, maltratándolo. Pero ahí estaba Jesús, como decía Juan, oraciones puntuales. No dijo: Señor, perdona a toda esta multitud. Señor, perdona a estos soldados, este que me está hiriendo mis manos y mis pies, este que está escupiendo mi rostro, perdónalo, Señor. Y mientras contemplaba el sacerdote que lo estaba injuriando y que le estaba diciendo: baja de la cruz, porque si se encomendó a Dios, Dios le va a ayudar, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando por ese sacerdote, intercediendo por esa multitud. Ese es el amor. No es un sentimiento, no es un arrebato emocional, es una realidad de la vida de Cristo en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero verlo, quiero experimentarlo, porque en la mayoría de nosotros exento de ese amor. Fácilmente nos resentimos, fácilmente nos incomodamos, y eso que no estamos sufriendo los rigores de la persecución, como se menciona en la palabra. Amor, ¿qué más? Gozo, paz. ¿Hay en el corazón de ustedes y en mi corazón paz? Amén.
Jesús dijo, por nada estéis ¿qué? Afanosos. Por nada estéis afanosos. El que ha nacido de nuevo experimenta, no como teoría, sino como una realidad, la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Hoy el mundo está afanado y angustiado. ¿Por qué? Por el subsistir, por el tener. Está angustiado por eso. El que ha nacido de nuevo vive en paz, porque sabe que el Padre Celestial es el sustento, es el guía, y que Él cumple realmente esa paternidad con sus hijos. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. Si lo estamos experimentando, alabemos al Señor. Otros lo verán, y por sus frutos otros nos conocerán. Por sus frutos otros nos conocerán. Mis apreciados hermanos, aunque es un mensaje duro, ¿quién le gusta la muerte? Nadie le gusta la muerte. ¿Quién le gusta el Getsemaní? ¿Quién le gusta el Calvario? Nadie le gusta eso. Pero a pesar de que es un mensaje duro, es el mensaje de vida, porque Jesús no quedó en la tumba, resucitó para glorificar al Padre, para servir, para interceder a la humanidad. Cuando usted y yo resucitemos de nuevo, porque hemos experimentado a semejanza de Jesús nuestro propio Getsemaní, nuestro propio Calvario, nuestra propia tumba, mis apreciados hermanos, nuestra vida será tan semejante a la de Jesús que Él va a venir a reclamarse como que, como Él mismo, como Él mismo. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. ¿Deseamos esa experiencia? ¿Queremos esa experiencia? Anhelémosla profundamente. Pablo lo dijo, yo todo lo tengo por estiércol, por basura, para ganar esa experiencia, para ser plantado juntamente con Él, para experimentar realmente mi propio Getsemaní, mi propio Calvario, para morir al pecado y para nacer en Cristo Jesús. Y Pablo lo experimentó, y todos nosotros lo podemos experimentar. Y es el llamado que el Señor nos hace, no una mejora de nuestra vida anterior, no colocarle trapos nuevos a esa naturaleza caída, a esos trapos de inmundicia que es nuestro carácter, sino realmente experimentar ese nuevo nacimiento y esa vida en la cual el Señor es soberano, en la cual Él es la vida, Él es todo en mí, y las circunstancias y todo lo que suceda de ahí en adelante es sencillamente porque mi vida es un desenvolvimiento del propósito que Él tiene en su mente para ti y para mí. El Señor nos bendiga. Y quiero pedirle al hermano Juan, venga, que por favor me ayude a cantar el himno Divino Pastor, pero que también me comparta unas palabras inspiradoras que nos llevan a la reflexión de realmente quién es Jesús y quién debo ser yo. No qué debo aparentar yo, sino qué debo ser yo, para que podamos muy pronto estar en ese monte de santidad y podamos participar de la cena del Cordero con el Señor por toda una eternidad. Vamos a preparar nuestro mismo tema y entre tanto compartimos las siguientes palabras. Quisiera ser una oveja por dentro y por fuera, porque no se gana nada con que otros lo crean, si en el interior existe un corazón de fiera y la sangre que circula el amor envenena.
Dame un corazón, Señor, donde morar tú puedas, libremente y a gusto, sin sentir la molestia de encontrar que hay en él cosas que absorban la atención y el afecto que solo tú mereces. Un corazón grande como una casa abierta, donde todos puedan encontrar abrigo al fuego de mi hoguera, que para todo el que llega Jesús mantiene encendida. Quiero que esa casa, que es mi corazón, ni que me lo regale otro, ni que haya refrigerador, porque Cristo, la hoguera, no podrá hacer su función si conservo en la nevera algún odio o rencor. Y aunque siempre las puertas de la casa de mi corazón abiertas yo tengo, lamento decirle que si desea introducir por ellas amargura, chismes o rencor, debe dejarlo fuera. Suponed que al entrar los queme el fuego del amor, mas le advierto una cosa: se sentirá mejor si por haber perdido a aquellos no tendréis desilusión, porque llevaréis en cambio de mi hoguera un tizón que también encenderá Cristo en su corazón. Dame un corazón, Señor, que sea como el mar, que reciba todas las aguas y que no pierda su sabor, que siempre se mantenga sereno y limpio cual cristal, para que bien pueda reflejar el azul de ti y el cielo. Un corazón así que todos puedan tener, pero que ninguno lo pueda tomar. Podrán navegar a través de él, pero ninguno se lo podrá llevar. Y aunque le saquen el agua que quieran, Jesús lo mantendrá en su nivel. Él es la fuente que no se agota, de él procede todo bien. Dame un corazón así, Señor, como el mar, que desinfecta lo que en él entra, pero que no lo pueden dañar. Un corazón profundo, inmenso para amar, que todo el tesoro que encierre con el bien que pueda causar, siempre esté listo para dar sin juzgar que lo merezca. Dame un corazón que nunca se crea tener motivos para sentirse ofendido, no importa lo que le hagan. Que siempre se mantenga en calma, ya reciba una caricia, ya reciba una bofetada. Que los elogios no le envanezcan, ni los insultos le ofendan. Dame un corazón, Señor, que solo piense en lo bueno, que conteste feliz y que mantenga su ritmo sereno aunque lo quieran herir, que rechace todo veneno. Un corazón como el tuyo que merezca ser eterno. Y entonces se pueden quedar con el viejo. No sirve ni para repuesto. Y por último te pido, dame un corazón agradecido por todo lo que haces conmigo. Amén.